¿Qué tal? Buenos días para todos. Un gustazo estar compartiendo este momento. En primer lugar, les quiero agradecer enormemente a los chicos de Zona Campo por haber acompañado en este emprendimiento nuevo para nosotros. Así que bueno, me gustaría que en nombre de Zona Campo, Miguel Viñuales, que me está acompañando en la organización y moderación de este encuentro, les dé también la bienvenida. Así que, Miguel, te paso la palabra. En nombre de Zona Campo les doy la bienvenida a todos. Gracias por acompañar este proyecto que la verdad creemos que va a ser una experiencia muy enriquecedora, porque Paulo y otros profesionales de primer nivel, a los cuales nosotros conocemos por nuestro trabajo diario, van a desmenuzar a fondo lo que se vio y lo que no se vio, lo que no se pudo encontrar en el número frío de la encuesta realizada sobre adopción de tecnologías en sistemas ganaderos. Queremos agradecer especialmente a INTA por habernos convocado para este tramo de trabajo. La verdad es que estamos muy, muy orgullosos, hay que decirlo. También queremos agradecer especialmente a la firma Santiago Cajén Vita, Servicios Agropecuarios, Consignataria y Flete, por acompañarnos. Y bueno, y por supuesto a los más de 180 personas que se anotaron para participar. Por cuestiones técnicas o del día a día, es obvio, no pueden estar todos, pero realmente la convocatoria fue muy, muy importante y eso demuestra el interés que tiene el productor y el técnico por llevar un paso más allá su ganadería, que es la ganadería de todos. Bueno, Paulo, todo tuyo. Gracias. Bueno, ahora sí. Gracias, Miguel. También me está acompañando Héctor Armendano, popularmente conocido como Juanito, que es un reconocido profesional veterinario y asesor ganadero de nuestra zona. Con él y con Miguel intentaremos ordenar el debate que se genere y la discusión y tratar de dar nuestros aportes en función a nuestra visión. También les cuento que en el atrás de cámara, porque esto tiene un atrás de cámara, están Francisco Caldentey del INTA de Azul, Kevin Liden del INTA de La Prida y Agustín Figliolo de la Agencia de Extensión del INTA Benito Juárez, dándonos el apoyo para ir viendo lo que ustedes van opinando, que son mis compañeros de ruta de siempre. Y más a la distancia todavía, mis compañeros del grupo de sistemas del INTA de Balcarce, que nos están dando toda la logística para hacer esto posible. Antes de comenzar con la charla introductoria, que va a ser muy breve, les quiero contar que esto para nosotros es novedoso y nos agarró medio con el caballo sin ensillar. Así que a los golpes estamos aprendiendo esto de comunicarnos de esta manera y bueno, y tenemos que arrancar. También somos conscientes de que esto es una nueva, pero también interesantísima forma de que podamos llegar con nuestro mensaje institucional, en este caso de INTA, a muchísima gente que de otra manera capaz que nos hubiera sido imposible y ni nos hubiéramos imaginado. Entonces, como dijo Miguel, ¿no? Para nosotros es una sorpresa tener más de 180 inscriptos, que les cuento, provienen de casi toda la provincia de Buenos Aires, de todos los partidos. Hay gente de la provincia de Córdoba, de Entre Ríos, de La Pampa, de Río Negro, de Salta, de Chaco y de Santa Fe. Y también se animaron a acompañarnos algunos amigos desde Uruguay, desde Brasil y, aunque no lo quieran creer, también desde República Dominicana. Así que esto seguramente es una herramienta que va a quedar para el futuro, para incorporarlo a la tarea diaria de extensión. A todos ustedes, de vuelta, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Algunos comentarios que, como dice el título de la diapositiva, son obvios, pero necesito hacerlos, como para ponernos en sintonía. ¿Qué producimos?
los sistemas ganaderos, al menos estoy hablando de los sistemas ganaderos del centro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros producimos carne, pero la carne es un producto secundario de nuestros sistemas ganaderos. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda entendieron esto hace rato, que la carne es secundaria, la prioritaria es el pasto, la principal. Uruguay, por lo que conozco que están trabajando nuestros colegas de línea y de agente de la actividad privada allá, van en camino. Nosotros todavía no lo sé. Otra obviedad, nuestros productores no viven en el campo y por lo que parece nunca esto va a pasar y va a seguir estando así. Y la otra pregunta, la otra opinión que es una pregunta, es si los productores están representados en estos eventos. Y llamo los productores entre comillas, porque todos nos referimos a los productores y es infinita la gama, pero mi pregunta es esa. Lo planteo porque muchas veces me ha tocado integrar mesas institucionales para proponer, discutir actividades o políticas municipales, incluso a veces nos convocan, planes de trabajo, siempre para los productores. Y lo que nos pasa normalmente es que en esas mesas, a veces, o la mayoría de las veces, no están los productores en la discusión. En este gráfico están representadas las ocupaciones o actividades de la mayoría de los participantes según la información que nos dieron cuando se inscribieron. Acá pueden ver, en verde, que la mayoría de ustedes que están participando son asesores técnicos ligados a la producción y básicamente agrónomos y veterinarios. El segundo rubro en importancia, el que figura acá como bordó, son los que a los fines de esta charla denominamos productores y además. En el además están abogados, ingenieros de otras ramas, contadores, docentes, etc. Después siguen los productores, en azul. ¿Sí? La pregunta que me hago es ¿cuántos de ustedes que pusieron productores al inscribirse a la charla son, además de productor, otra cosa y además productor? También nos acompañan estudiantes de las carreras de agronomía y veterinaria principalmente, compañeros de trabajo de INTA, docentes universitarios y también nos acompañan profesionales que brindan servicios los no tradicionales para el campo, como por ejemplo sistemas de software o el servicio de brindar a los campos imágenes satelitales y seguimiento satelital. De vuelta quiero compartir este gráfico con ustedes. Los que vieron la charla anterior que generó el debate saben de lo que estoy hablando. Acá está graficada el promedio zonal en naranja, ¿sí? A través de los años, la producción de carne promedio zonal a través de los años, que como ven es baja y se ha mantenido constante en el tiempo. Por otro lado, en la línea celeste, que lo denominamos productores más tecnificados, también está su producción a través de los años como es mayor. Y acá lo otro que pueden ver es que la brecha es importante, la famosa brecha del orden del 50, 60 o 70%, depende de dónde nos paremos. Y lo otro que muestra la imagen es que estos productores que han sido más eficientes o han producido más carne, que acá me estoy refiriendo a productores de los grupos Cambio Rural de la zona y los CREA del centro de la provincia de Buenos Aires, que por otro lado son aquellos a los que podemos solicitar información o que nos brindan información. Este grupo de productores, los más tecnificados, también están estancados de hace por lo menos 15 años. Una de las opiniones varias de las opiniones que hicieron ustedes o nos devolvieron, es que para pasar del promedio zonal a la producción que tienen los más tecnificados, obviamente existen las tecnologías. Y la opinión de muchos de ustedes es que esas tecnologías no son ni tan complejas de implementar, ni tan costosas, o que sí tienen un retorno importante una vez hecha la inversión. Otro grupo piensa, ¿sí?, que también existen las tecnologías para que estos productores, los más tecnificados, o los que ya incorporaron tecnología, puedan seguir incrementando la producción.
las tecnologías probablemente están. Y lo que todos sí concluyen es que independientemente de que esta curva vaya para arriba, todavía estamos lejísimos de los techos biológicos probables. Un cuestionamiento que surgió y que me pareció interesantísimo plantearlo es por qué siempre que hacemos este tipo de análisis ponemos la producción como eje de debate y no ponemos, por ejemplo, la calidad de producto o la calidad de los procesos, o cómo se hicieron, o cómo fueron los procesos para producir esa carne. Y la verdad que está interesantísimo y es para tenerlo en cuenta. Voy a hacer una breve síntesis de lo que opinaron ustedes, o sea, el diagnóstico, de por qué se da esta situación, ¿sí?, de que la producción es baja y no ha variado a través de los años. Voy a empezar por el viejo y querido diagnóstico que todos hacemos. Y lo que me permití hacer fue en agruparlas en las responsabilidades, entre comillas, que tiene el Estado, ¿sí?, las responsabilidades, entre comillas, que tienen los asesores, la que tienen los productores y finalmente los organismos que generan ciencia y tecnología, dentro de los que están las universidades y el INTA. Vuelvo a poner el Estado, tómenlo como un resumen de más de 50 opiniones. Los comentarios fue que no acompañan, que dificulta, que permanentemente hay cambios de rumbo, que es socio por lo que saca al sector productivo, pero algunos también piensan que el Estado no deja de ser una víctima debido a esta brecha productiva que se genera acá. Respecto de los asesores, las opiniones es que no siempre se involucran, que no siempre conocen todo el sistema, que muchas veces el asesoramiento está vinculado a la venta de productos, y otros piensan que no le saben llegar al productor. Respecto de los productores, ¿por qué se produce esta recta plana, si se quiere? Es porque están cómodos, porque no necesitan incorporar tecnologías ni innovar, porque cuesta motivarlo. Algunos dicen también y piensan que generalmente no analizan ni los resultados ni las causas de sus procesos productivos. Las sequías, las inundaciones, los precios y otras, que muchas veces los productores utilizan para explicar los resultados obtenidos, son excusas y no causas. Y finalmente, el rol de los organismos de ciencia y tecnología que han tenido o como responsabilidad en este no incremento de la producción, es que sigue existiendo una enorme brecha entre las necesidades del productor y las tecnologías que se están generando y que a su vez se adoptan. Y una de las cosas que también es para tener en cuenta es que hay varios que opinan que aquellos organismos que generan la tecnología y la difunden, carecemos, en este caso me incluyo, de visión sistémica. Voy a tratar de alguna opinión que queda fuera de este análisis, pero me pareció importante, de toda esa catarsis que surgió del diagnóstico, y que es una cuestión no menor, y que surge siempre, y que es la falta de la mano de obra para el trabajo en el campo. Me parece que definitivamente hay gente que quiere trabajar en el campo, pero que no quiere o no tiene ganas de vivir en el campo. Y este es un tema que en el corto, mediano plazo o en algún momento, todos los que integramos el sector productivo nos tendremos que sentar a discutir y a resolverlo. Tenemos que pensar en cómo va a ser la nueva ruralidad, es decir, dónde van a vivir y desarrollarse las personas y sus familias que en el futuro van a trabajar en el campo. Este otro diagnóstico que voy a comentar ahora, en función, vuelvo a repetir, de sus opiniones, tiene que ver en por qué aquellos productores que en su momento pudieron superar el promedio zonal siguen estando en esos niveles productivos. Y para eso me tomé la atribución de dividirlo en 4 grandes temas, que son los paquetes tecnológicos para todos por igual, perfil de asesores, subsidio y vida útil de los grupos para el caso de cambio rural, y la pregunta de 2 años en el grupo y después para qué. Voy a ir leyendo
si me permiten, algunas de las cosas que surgieron. Se usan paquetes tecnológicos y no siempre funcionan para todos. En general, en estos sistemas, los productores le dedican poco tiempo a la producción. El otro tema es el perfil de los asesores, que por ahí se seleccionan asesores o se los invitan a que trabajen más en lo que es gestión y menos a lo que es el ciclo productivo, que hay una tercerización de procesos, que muchas de las tecnologías que se incorporan en este nivel de producción vienen asociadas al asesoramiento y la venta de productos. Otras tecnologías que se usaron que ya dejan de ser útiles o que fueron equivocadas o que no fueron lo suficientemente importantes respecto de su impacto en la empresa. El caso de Cambio Rural es bastante paradigmático y complejo. La historia, que arrancó allá por el 93, nos indica que cuando se terminan los subsidios al asesor, los grupos se caen y se terminan. Costó, y todavía cuesta, generar en los participantes y productores y técnicos el sentido de pertenencia necesario para ponerle garra y llevar adelante el programa y permanecer en los grupos. Juntando todo esto, esa no evolución, ¿sí?, o ese estancamiento que se ve, hace pensar de que, bueno, entonces yo puedo participar en un grupo durante 2 o 3 años y después ¿qué? ¿No? Sigo solo, total. Voy a intentar reflejar ahora las preguntas que surgieron de los participantes, que gracias a Dios, como les conté hoy, los que participaron fueron un montón, más de 50. También en este caso las tuve que agrupar como comportamiento de los productores ante las tecnologías, el asesoramiento y después qué, y la cocina de las tecnologías. Dentro de las preguntas del primer punto, ¿cómo encarar a un productor que no usa tecnología? ¿Cómo motivarlo para que se anime a incorporar tecnología? El desconocimiento de las tecnologías por parte del productor, ¿a qué se debe? ¿Por qué los empleadores no capacitan y brindan herramientas a los empleados? ¿Y qué cosas no técnicas, las de fondo, las íntimas, las de la fibra, las emocionales, son las que se están dando vuelta ahí atrás y juegan fuerte a la hora de tomar decisiones en adoptar o no las tecnologías? Dentro del grupo de la relación asesor-productor, ¿qué pasa con las recomendaciones que hace el asesor, las recomendaciones técnicas, una vez que llega al campo? ¿Quién las controla? ¿Cómo siguen? ¿Quién las implementa? ¿Se pagan más las mejores capacidades técnicas? ¿Se analiza el factor riesgo a la hora de hacer una recomendación técnica? ¿Por qué se hace tan dificultoso medir el impacto de una tecnología en un sistema ganadero? Trabajar en forma grupal y con asesoramiento es una garantía de que van a aumentar la aplicación de tecnologías y que va a aumentar la producción. Por último, respecto a las que tienen que ver con la generación de las tecnologías a la cocina, ¿qué tecnologías se están generando? ¿Son las que estamos necesitando para dar el salto productivo? ¿Qué progreso hay en nuevas técnicas, materiales genéticos, procesos que tendrían impacto en los sistemas ganaderos? ¿Qué profesionales están formando las universidades? Gracias. No lo estamos compartiendo, doy fe. Afortunadamente, además de preguntas, hubo algunos aportes y propuestas. Y acá también, por poner 3 títulos, hay apuntes y propuestas para quienes definen y proponen políticas, para quienes las generan y las difunden, y para los productores y los asesores y su relación. Van algunas de las ideas que surgieron. Vuelvo a repetir, surgieron de la gente que participó, no son propias en este caso. Financiación crediticia, sí, pero con acompañamiento y seguimiento técnico. Proponer la modificación del sistema impositivo.
obviamente a través de los canales que corresponden, y si no hay, intentar generarlo, para que favorezcan a quien más produce, repensar el tema de grabar la tierra y no las ganancias, incorporar bonificaciones a sistemas que sean más productivos, pero que a su vez sean más amigables con el ambiente, mostrar formas concretas, ¿sí?, de tecnologías a campo, mostrar los sistemas concretos, con números, con resultados, que tengan información real y aplicable para los productores y sus escalas, pero también para las distintas zonas. Incorporar otras disciplinas, básicamente provenientes de las ciencias sociales, en el proceso de tanto de generación como de transferencia de tecnologías. Caracterizar y ordenar las tecnologías en función a su impacto, pero también a la facilidad que tengan de aplicación. Discutir el asesor con el productor, con su asesor, o los grupos de productores con su asesor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una tecnología en particular? ¿Quién les puede dar una información adecuada y confiable respecto de esta tecnología? Y lo más importante, ¿cómo se ve cada productor, él personalmente, llevando adelante esa propuesta tecnológica? Y esto estaría buenísimo si se discute antes de sugerir o aplicar la tecnología. Otra cuestión que está dando vuelta es que las nuevas tecnologías, que estamos denominando ganadería 4.0, van a facilitar, estimo, y hay gente que estima también, el acceso a las nuevas generaciones a los sistemas de producción ganadero, resolviendo tal vez una problemática generacional y de sucesiones que se están dando en las empresas ganaderas. ¿Y este nieto de dónde salió? Esta probablemente sea la tecnología que más se adoptó y se difundió en los últimos años en nuestra zona, el silito de autoconsumo. Uno mira esto y dice, pucha, estaría bueno que cada uno de nosotros pensemos qué tiene esto, qué característica tiene, que hizo que los productores rápidamente lo hicieran propia y se difundiera por todos lados. Se me ocurre que no debería ser difícil, porque no hace tanto que anda dando vuelta en la zona, entre 15 probablemente y 10 años, hacer la trazabilidad de cómo fue que está desparramado y usándose por todos lados. Estaría bueno que, digamos, como para responder parte de nuestras dudas, miremos esto y tratemos de explicarlo. ¿Algún día se va a mover la aguja de la producción? ¿Y quiénes van a ser los que la van a mover? ¿Los pequeños productores que tienen hasta 200 cabezas? Ellos, en nuestra zona, tienen solo el 10% del stock ganadero. Los intermedios, que tienen 500 hasta 1000, o los que tienen más de 1000. Obviamente hay un montón de situaciones acá entre medio, y la estrategia que se implemente, tanto el asesor como quienes generamos y difundimos tecnología o quienes definen política, la estrategia tiene que ser obviamente distinta en función a lo que estemos apuntando. Pero también hay otra mirada, más allá de las escalas, es ¿qué productores van a ser? ¿Los que quieren? ¿Los que no quieren? ¿Los que pueden? ¿Los que no pueden? ¿O las combinaciones que surjan de todo esto? Finalmente, para terminar, si esperaban llevarse de esta breve presentación un producto o un manual o un listado de cómo resolver la malísima relación que tenemos los sistemas ganaderos con las tecnologías disponibles, lamento muchísimo haberlos defraudado. Si por el contrario se van con un montón de preguntas, inquietudes, es porque esto salió genial. Nada más, ahora a opinar y a discutir por el chat. Muchas gracias. Si tenés, dale. Sí, acá, ahí. Habilita el micrófono, Miguel Lilelas. Sí, sí, dale.
Bueno, repasando un poquitito lo que pasa por el chat y las consultas que se han hecho, creo que la primera que nos llegó viene de Jorge Latuf, que dice que hay que considerar el cambio de uso de la tierra en los últimos 20 o 25 años como para ver que si bien se mantiene la producción, se hace en recursos, suelos de menor calidad y potencial y con aumento de carga. Coincido totalmente con Jorge, eso es cierto. Uno podría considerar como que ha sido un logro mantener la producción con que a la ganadería le han sacado por lo menos el 10% de las mejores superficies. Estoy totalmente de acuerdo, sí señor. Fernando Luis Corral pregunta, ¿por qué cuesta tanto estas incorporaciones, siendo que el sector agroalimentario es el que más y más rápido incorpora técnicas, a lo cual, después Nicolás Gómez le, le aportó que personalmente ve que el campo adopta tecnologías, pero solamente tecnologías de insumos, sea químicos, maquinarias, semillas, pero no menos importante es la adopción de tecnologías de procesos. Jorge Latuf también volvió a hacer un aporte, dice que es más rápida la adopción en las actividades de rápido retorno y control, como agricultura invernada, pero en cría hay distancia entre las decisiones y sus efectos, lo que dificulta ver la relación causa-efecto. Nicolás Gómez vuelve a aportar, dice que el productor le cuesta capacitarse, capacitar al personal y tener criterios propios más allá de algún vendedor de insumos. Muchos agradecen y dicen que es genial la propuesta, Paulo. Después Alejandro comparte que el gobierno tendría que ayudar haciendo llegar a la luz eléctrica a los campos, y que en la ganadería, y después Tomás Gutiérrez Arázaga dice que en la ganadería se está usando muchos procesos. El primer ejemplo es el manejo más intensivo de los pastoreos. Un comentario a la pregunta anterior. Eh, Cuando uno habla de llevar luz, infraestructura, me parece que está buenísimo y ojalá así sea, pero honestamente y a calzón quitado, como se dice, yo pienso que la cuestión no pasa por ahí. No creo que se resuelva el tema de la ida, de gente que vaya a instalarse o que quiera ir al campo. Yo lo que veo es que en todo el mundo la gente se va a vivir del campo a las ciudades. No sé cómo resolverlo. Probablemente habría que discutir si no habría que tener ciudades, por ejemplo, en el partido de la Barría, Recalde, desarrollar un centro urbano y que la gente que trabaja en el campo viva ahí. O sea, no duerma en el campo. Creo que ahí se resolvería parte del tema de por qué la gente no quiere ir a trabajar al campo. Lo que no sé si eso después va a implicar un mejor o un peor resultado productivo. Pero coincido, no hay infraestructura adecuada en muchos lados, ni siquiera la básica. Y respecto al otro comentario, me parece, y acá hago un mea culpa como técnico de una institución oficial, que es más fácil que el productor acceda a las tecnologías de insumo porque tienen todo un paquete empujando atrás que probablemente a las tecnologías de proceso, como puede ser el manejo del pasto o ordenar un rodeo, etcétera, etcétera, que no hay quien las auspicia a veces. Entonces sí creo que es una deuda que tenemos los organismos que hacemos ciencia y tecnología y que muchas veces el meollo o el punto de nuestro trabajo tiene que ver con procesos por ahí principalmente y no tanto con insumos. Bien, acá Alejandro, después de algunos mensajes, que fue quien hizo el comentario de la luz,
eléctrica, también le suma que también sería bueno contar con mejores caminos, ¿no? Creo que es un poco la infraestructura de la cual vos hablabas, Paulo. Julián Torres dice: Pablo, muchas gracias. Nosotros en Kelpie lo que vimos fue que faltaba una herramienta fácil de usar en la gestión de datos aplicados a ganadería. El impacto en este primer mes fue enorme, me sorprendió el interés, y ven que no falta motivación, sino que es cuestión de encontrar una forma de transmitir adecuadamente el mensaje, priorizando el beneficio del productor antes que la rentabilidad del producto en sí. Dice que si ponen el foco en soluciones que sirvan al productor, se va a abrir mucho más con lo nuevo que viene. Muchas veces es más lo que se busca sacarle al productor que lo que se le da, y le parece que cuanto más uno da, más le vuelve. Santiago Sánchez Lamas dice que en Cabañas uno pone muchísimo en tecnología y capacita a quienes trabajan, pero no hay una diferencia entre una vaca buena preñada y la vaca gorda en el mercado que justifique la inversión. Trabuco dice que considera que hay que explicar las ventajas de aplicar una tecnología, o más bien un paquete de tecnologías. El impacto económico, el impacto en la rentabilidad productiva, explicar los condicionantes del modelo asociados al riesgo de ocurrencia respecto a lo pronosticado, física económica, los condicionantes, la calidad de productividad de las pasturas consideradas en el modelo, el nivel de fertilización, con qué personal contamos en capacitación y motivación, etc. Esto se refiere a que hay mucha expectativa al realizar una inversión y se exige un pronto resultado. Y no puede aparecer la respuesta de ese año por falla de algún factor. Y puede no aparecer. Juan Boloña: los principales indicadores de la producción ganadera no han cambiado en los 40 años, así que el cambio en la matriz de uso de la tierra, debido al pasaje de 8 a 10 millones de hectáreas a sistemas agrícolas, no ha tenido influencia. Te veo sonreír con eso. No, un saludo a Juan. No, está bien, son opiniones y hay números para los dos lados. A veces es difícil cuando uno hace una evaluación tan a escala macro, ¿no? Pero bueno, es discutible. Sí, para otra. Valentín pregunta: ¿cómo ven la realidad actual de los campos agrícolas y su sostenibilidad de sistemas? ¿La incorporación de la ganadería y volver a los sistemas mixtos se transformará en una necesidad en el futuro próximo? Perdón, como comentario, para no contradecir ni pelear en el buen sentido con Juan, cuando uno habla de que la ganadería le gritó a la agricultura, en la zona nuestra es alrededor del 8%, digamos, de las tierras de mejor aptitud. Con lo cual, si uno transforma eso en impacto, no es que estamos hablando de que la producción aumentó 25 o 30 kilos, estamos hablando de 5, 8, 10 kilos, que eso es mucho menos que la variabilidad que tenemos entre un año normal y un año un poco malo, o un año normal y un año un poco bueno. Bueno, hay por suerte tantos comentarios que nos vemos obligados un poco a ir intercalando, ¿no? Uno que está muy vinculado a lo que no se ve en los números fríos de una encuesta, ¿no? Dice Susana Gil: hay varios planteos familiares donde se deben conciliar puntos de vista distintos, y en pos de no romper la unidad familiar y la unidad productiva, se mantienen partes de la forma de producir previas. Esto es una cosa que hemos conversado muchas veces con Paulo en algunas de las notas, cómo hacer una transición, ¿no?, generacional, tecnológica, productiva. Sí, es un tema interesante. A mí me parece que parte de esa transición de la gente que se está yendo del campo y la que viene, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Digamos, hoy los chicos jóvenes que por ahí les cuesta, o porque no pueden o porque no le dan el espacio, ellos vienen formateados de otra manera,
se informan por medios que nosotros no. A mí me parece que en ese sentido la aparición de las nuevas tecnologías, desde los software de apoyo a la gestión hasta las imágenes satelitales, hasta las caravanas electrónicas y todo lo que podemos hacer con eso, es una puerta de entrada y para mí, si se quiere, de enlace entre generaciones. El pasamano generacional, debemos dar la oportunidad de que eso sea así. O sea, lo podés ver como que va a ser un problema, o lo podemos ver como que eso ya está instalado, y si quienes tienen que apoyarlo lo apoyan o lo apoyamos, va a facilitar el traspaso generacional. Lo que sí es otro problema es que el traspaso generacional muchas veces, o no muchas, en general, involucra una disminución en superficies, en capital tierra. Con lo cual, el desafío va a haber tecnologías en predios cada vez más chicos, donde probablemente eso también sea un disparador para empezar a pensar que la tecnología va a tener que acompañar ese proceso y ellos van a tener que incorporar otras tecnologías para, si quieren seguir en el campo, hacer rentable las explotaciones. Pero esto es una opinión personal. Por ahí me gustaría la opinión de alguien que conoce la zona, Juanito Armendano, si quiere decir algo, me interesaría muchísimo, porque yo, como le digo siempre a él, lo mío está bárbaro, yo estoy en INTA, mi grado de compromiso con los productores y la tecnología es relativo, yo no los acompaño después en el proceso, y siempre está bueno para nosotros la opinión de alguien que sí va codo a codo con el productor, que no es el caso del nuestro. Entonces, la experiencia que tiene la gente que está en el asesoramiento y que además vive de eso, es más rica muchas veces que la nuestra. Así que por ahí me gustaría, si Juanito nos da una mano de su visión. Sí, cómo no, buen día. Saludos a todos y un gusto estar con ustedes compartiendo este rato. El tema de la continuidad de la empresa familiar es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo, es sumamente complejo. Como vos decís, Pablo, tiene que ver con varias aristas, las aristas generacionales, las aristas de escala, posteriores, etcétera, etcétera. No es fácil. En muchos casos se ha trabajado bastante y no se han conseguido buenos resultados, y en otros casos se han conseguido buenos resultados. Pero lo principal que tiene que tener la familia como empresas familiares es fijar el objetivo, o bueno, si queremos ser un poco más exactos, digamos, cuál es la visión que tienen de esa empresa familiar en el futuro y bueno, y comenzar a trabajar en consecuencia. Y las diferencias van a estar, eso es casi imposible de que no ocurra, y por ahí una medida, digamos, para ir transitando el camino es por lo menos ir poniéndose de acuerdo o ir avanzando en las 3 o 4 cosas que puedan estar de acuerdo. Y de a poco ir incorporando nuevas cosas que los más jóvenes vayan viendo de la experiencia de los mayores, que los mayores vayan viendo del ímpetu y de las nuevas formas de ver, de pensar y de hacer, y a su vez que por ahí empezar a trabajar en pequeñas cosas, aunque sean cambios relativamente importantes, hacerlo, digamos, de manera modular, y entonces que todos vayan viendo la evolución de la situación, y probablemente esa sea la manera de que se puedan ir incorporando nuevas tecnologías y limando esa aspereza de la arista de lo tradicional con lo novedoso. Gracias, Juanito. Te tiré una piedra media difícil de remontar. Bueno, cambiando de
este tema, se habló mucho de la tecnología y recién Juanito retomó el tema de la gente, ¿no? Acá Pedro, por ejemplo, dice que la tecnología de proceso no tiene quien la financie, ¿no? Siempre estamos muy acostumbrados a hablar de financiación de insumos y demás, pero bueno, tecnología de proceso no tiene quien la financie. Por esto, seguramente el Estado tendría que ayudar. El productor está dispuesto a mejorar su producción y eficientizar sus procesos productivos. En producción, en la ganadería en general, no hay respuestas inmediatas. Le agradezco a Pedro la oportunidad de poder contestarle a esta pregunta. Coincido que muchas veces es más difícil llegar al productor con tecnologías de proceso. Coincido que parte del Estado, acá cuando digo Estado estoy involucrando al Estado que tiene que ver con la producción. La universidad que forma gente, el INTA, CONICET, sobre todo las facultades de agronomía, veterinaria y las carreras afines, de hacer hincapié en tecnologías de proceso. Muchas veces nosotros nos parece que las tecnologías se conocen y hacemos cosas, poco, mucho, y evidentemente no llegamos. Y ese es un problema que tenemos que resolver. ¿Cuáles son los canales por los cuales un productor se informa o que hace que él, digamos, nos preste atención al menos al menú de oportunidades o posibilidades que le estamos dando de las tecnologías de proceso? Y tomo el guante y lo tomo como un error. Pero también, Pedro, a ver, acépteme esto o aceptame esto, no sé a quién es Pedro en este caso, pero muchas veces hay tecnologías de proceso que se conocen y yo no sé por qué los productores no la hacen. Por ejemplo, un proceso es dejar de pastorear en un momento un campo natural porque lo voy a degradar, lo voy a hacer pelota. Y ya se sabe, y sí se sabe, y el productor lo sabe, y yo creo que sí, sin embargo lo sigue haciendo. Entonces hay veces que le vuelvo a decir, tomo el guante de que a veces no sabemos llegar nosotros con la tecnología de proceso, no hay quien la financie, con lo cual es rol del Estado, ¿sí? Pero a veces las tecnologías se saben y en algunos momentos se usan y en algunos momentos el mismo productor la deja de usar. Y eso para nosotros es un interrogante importante que no sabemos resolverlo. Bueno, acá Sí. Pablo Boinea incorpora otra palabra clave que todavía no apareció, ¿no? Dice que la coyuntura nacional exige adaptación en la forma de producción y no se puede estar en el camino productivo que uno quisiera. Dice que la clave, desde su perspectiva, la clave en la producción es la simbiosis con el empleado rural y los resultados dependen de ello. ¿Qué opinas, Paulo, del tema del lugar del empleado? Independientemente del contexto que está dando Pablo, ¿dijiste? Miguel, Pablo Boina, independientemente del contexto que él da, digamos, estoy convencido de que en muchas de las explotaciones el que decide un montón de cosas todos los días es el empleado rural. Porque como los mismos productores lo dicen, ellos no están en el campo y probablemente no le dediquen todo el tiempo que pueden. Con lo cual, por supuesto que sí. Y más si estamos apuntando a tecnologías de proceso. Bueno, de hecho, quien conoce la historia nuestra desde el INTA local y de mis compañeros Agustín, Kevin y Francisco, hace ya unos años que vimos una oportunidad de desarrollar nuestro laburo haciendo entrenamiento a empleados rurales. O sea que comparto plenamente. Es más, es parte de mi trabajo cotidiano, que por otro lado es súper gratificante, porque estamos llegando a gente que normalmente no tiene las oportunidades de intercambiar, discutir, como lo tiene un productor o un profesional. Así que obviamente que lo comparto. Sí, señor. Sí, yo también lo comparto. Paulo, acá... No, también comparto lo mismo, o sea, digamos, el que termina ejecutando
de la obra es la persona que está en el campo a cargo de la producción, pero no es tan difícil, digamos, en diálogos o por ahí individuales o en charlas grupales, digamos, dar conceptos claros de a dónde queremos ir, y lo importante es que entiendan las personas a dónde se quiere ir, que tengan la posibilidad de tener una visión, aunque sea del mediano plazo, de a dónde queremos ir, aunque sea 2 o 3 meses, no digo más, para que pueda ir tomando decisiones y entendiendo cuando hay cambios en el criterio por ejemplo, en el criterio del pastoreo, para que no crea que hay contradicciones, sino que vaya entendiendo que conforme va avanzando el año o el proceso, puede haber cambios necesarios, y entonces esté atento a eso. Juanito, te traslado una consulta de Lucrecia Lezana, que expresa, retoma el tema del deterioro ambiental como uno de los factores, ¿no? Dice que analizar el perfil tecnológico de los sistemas ganaderos de cría y su impacto solo a través de los productivos y económicos puede resultar una sobresimplificación. En muchas zonas ganaderas de nuestro país, la baja productividad de los sistemas y el pobre resultado económico tienen su correlato con el deterioro ambiental, generando un círculo vicioso que vuelve cada vez más vulnerables a los sistemas productivos. Yo lo voy a salvar a Juanito de esta. Discúlpame, Juanito. Adelante. En la sala tenemos, al menos pude identificar que están presentes, 2 de los especialistas más importantes que tiene el INTA en impacto ambiental de los sistemas ganaderos. Así que por ahí le pido a Sonia Canavelli o a Claudia Faverín, sobre todo a Claudia, porque conoce nuestros sistemas de la zona. Sonia es más de la zona del litoral. Si quieren opinar, conociendo a Claudia, lo que le voy a pedir es que sea breve. Claudia, te estamos esperando. Tan breve no, ¿eh? ¿Le habilita el micrófono, Miguel, a Claudia? Yo lo estoy viendo acá, a ver si puedo. No puedo. Claudia, si me escucha, fíjate. Ahora. Está el micrófono habilitado. Ahí está el micrófono habilitado. ¿Ahora sí? Hola. Sí, perfecto. Te dejo. Hola. Breve, por favor. Amiga. Agarro el guante. Gracias. Hola. ¿Cómo les va? Nada, bueno, voy a tratar de ser breve. Menos mal que no habilité la cámara porque estoy en pijama. No, mentira. Bueno, ¿por dónde empezar? Nosotros hemos trabajado en el INTA con la colaboración de los colegas extensionistas, particularmente Paulo, en la caracterización y tipologías de establecimientos de cría de la región, digo, cuencas de salado de depresión de la Prida, donde coincido con ustedes en las apreciaciones de una diferenciación importante en el tema de los productores. Era una encuesta antigua realizada por el INTA, pero que reflejaba en realidad, a través de esto que muestra Paulo en su primer gráfico o figura, el tema de que mucho no ha cambiado. En función de eso, obviamente los resultados, nosotros no evaluamos todos los indicadores ambientales, sí evaluamos margen bruto y resultados productivos a través de un modelo de simulación, y dentro de los ambientales estimamos la huella de carbono de esos sistemas, hasta las tranqueras del establecimiento. O sea, las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y acá involucro a metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, durante el proceso productivo y desde los insumos utilizados hasta la tranquera en esos establecimientos típicos. Y obviamente coincido con Lucrecia, que en realidad uno no puede dar recomendaciones, probablemente, y bueno,
más o menos es lo que versó la charla. El tema de las recomendaciones pueden ser diferentes. No necesariamente las mismas recomendaciones se aplican a los distintos tipos de productores. Y obviamente el tema de que muchas veces hay un compromiso entre tema productivo, económico y ambiental, por lo menos en lo que nosotros estimamos o evaluamos. No sé si Paulo con eso contesto o querés alguna apreciación más. No, a modo introductorio está buenísimo. Cualquier duda respecto a este tema, por favor, la canalizan y nosotros se la vamos a hacer llegar a Claudia, Sonia, al equipo de INTA que está trabajando en la temática. Como comentario, hay algunas preguntas que tienen que ver más de el uso de tecnologías puntuales, como por ejemplo algo relacionado a la inseminación artificial o al manejo de las pasturas. La idea de la charla era encararlo más globalmente, así que tenemos registrados los chats, después nos vamos a tomar el trabajo de a cada uno de ustedes responderle o vincularlo con la gente que creemos que les puede responder la inquietud. El objetivo de este debate era hablar de cuestiones más generales, así que les pido disculpas nuevamente si venían a esperar a llevarse un comentario o una opinión concreta sobre una tecnología en particular. Bueno, acá dice, ¿pudieron desmenuzar los casos, Petra Buco lo hace, ¿pudieron desmenuzar los casos analizados diferenciando qué tierra y qué modelo productivo tenía una determinada empresa y viendo la misma empresa 10 años después? Hay mucha variabilidad en las empresas ganaderas, inclusive, bueno, eso es una pregunta y después él agrega, hay mucha variabilidad en las empresas ganaderas, inclusive los niveles de impacto climático extraordinarios, como inundaciones, bueno, o sequías extremas y prolongadas, ¿no? Está un poco a tono con esto, cómo han cambiado las mismas empresas en 10 años, y creo que la pregunta viene de la mano si se pudo hacer un seguimiento en esta última encuesta de esas mismas empresas. Petra Buco es Pablo, para personalizarlo un poco más. La respuesta es que cuando, a ver, tenés dos escalas de análisis. Vos por un lado, cuando te parás en la mirada de un promedio zonal, es imposible medir o estimar o algunas cuestiones, ¿no? Porque ahí estás metiendo en la bolsa un montón de situaciones y de productores. Sí, los que pueden hacer un seguimiento de ese tipo son los grupos de productores. Ellos sí tienen la chance de conocer la información a través del tiempo de cómo van evolucionando las empresas. De hecho, el grafiquito que nosotros ponemos en la curva arriba de la media, que tiene más oscilaciones, no es que es una línea, eso era una simplificación, tiene vaivenes, pero siempre, digamos, con una tendencia, que es lo que yo intenté graficar. Por otro lado, cuando uno se pone a mirar diferencias entre grupos, por ejemplo, ahí está mostrado el promedio de la zona de los grupos CREA y Cambio Rural de 4 partidos. ¿Sí? Básicamente Olavarría, Juárez, La Prida y La Madrid, que en función a los momentos son entre 5 y 7 grupos, sobre todo por la entrada y salida de Cambio Rural. Sí, lo que es notable, por ejemplo, es cuando uno analiza grupos de una zona con respecto a otra, y estamos a 70 kilómetros de diferencia en línea recta. Por ejemplo, agroecológicamente, la gente que hace ciclo completo en La Madrid tiene mejores campos que los de Olavarría, o los de Olavarría tienen mayor proporción de barros blancos, con lo cual, si bien ese es un promedio, los productores de La Madrid están más cerca de los 200 y los productores de Olavarría están más cerca de los 170. No sé si pude explicarlo, pero en eso seguramente me va a ayudar de vuelta Juanito, porque él ha sido asesor de grupos muchos años. Sí, Pablo. Si se puede ver una evolución, digamos, de 10 años, por lo menos en los lugares que uno conoce, y también en función de lo que Pablo decía, de que hay evidentemente variaciones ambientales, hay variaciones políticas, hay una cantidad de cosas.
yo creo que los que, digamos, trabajan en procesos, lo que están tratando de hacer, o ya está bastante encaminado, es la flexibilización de los sistemas productivos. Tener, digamos, fusibles que permitan mantener a lo largo de los años, y ante esas variables, digamos, que están lejos de poder ser manejadas por el propio productor, como podría ser el clima, la micro o la macroeconomía, tratar de tener sistemas más flexibles de producción, por ejemplo, por decir algo, la incorporación de la recría, aunque más no sea en un tiempo determinado, algo que antes, digamos, el campo de cría era de cría y era zafra y se terminó. Bueno, todo eso yo creo que sí se está trabajando, tratando de mantener en el contexto en el que se vive, o en el que vive la ganadería, tratando de mantener que todos los años los resultados sean más o menos parecidos, que no haya grandes oscilaciones. Ese es digamos, el cambio conceptual que más veo. Dale vos, Miguel, con la próxima. Gracias, Juanito. Creo que por cuestiones de horario, la idea era terminar con 1 hora de sesión, así que, salvo que bueno, los organizadores consideren que haya más tiempo, esta sería la última pregunta. Y Paulo, vos tenés la manija, a ver a quién le derivás la respuesta o la asumís vos. Dice Valentín: estamos insertos y transitando actualmente un fuerte cambio generacional, tanto en el campo como en los organismos oficiales del Estado, y se incorporan nuevas generaciones de técnicos que tienen una visión nueva sobre la sustentabilidad de los agroecosistemas actuales. Y la pregunta es, ¿la ganadería cómo se insertará en el futuro próximo? Qué preguntita. Me parece que la tenemos que responder entre todos, porque somos todos parte del presente y del futuro de la ganadería, y probablemente para cada uno va a ser distinto. A mí me encantaría, también en forma breve, porque lo conozco, lo veo a Roberto Rubio, que está en la sala de audiencia, que nos ayude a reflexionar. Roberto es docente de la Cátedra de Sistema Ganadero, no sé bien cómo se llama, de la Facultad de Veterinaria de Tandil, y además asesor y profesional y reconocido técnico, así que me gustaría, si me da una mano para encauzar esto, que estaría buenísimo como cierre de este intercambio, ¿qué nos imaginamos para el futuro? Así que Roberto, metele nomás. Hola Pablo, hola a todos. La verdad que un preguntón el que acaban de realizar con respecto a, porque involucra el presente, el futuro, intercambio generacional y además ambiente. O sea, eso evidente. Roberto, sí. ¿Hay manera de que podamos ver tu cara o estás impresentable, como siempre? No, mirá, el único problema es que salte mi perra, pero después... Está todo bien, estamos entre casa. De todas maneras me tienen que habilitar ustedes, yo no tengo problema, porque dice que ustedes me tienen bloqueado, así que... ¿Me escucharon? Sí, pero no te encuentro. Ahí al lado de Pablo estoy en el listado, o poner Roberto Rubio y me encontrás. Pero bueno, yo sigo explicando, así no le hacemos perder tiempo a los demás, un poco lo que es mi opinión. O sea, yo estoy seguro, como dijo Pablo, que si las nuevas generaciones no van a entrar a los viejos sistemas. Hay una reflexión que hizo un compañero mío de la facultad, al cual con mucha más experiencia que yo y al cual quiero mucho, que dice que la primera experiencia que nos deberíamos fijar es que si nuestros abuelos vinieran nuevamente a colonizar las pampas argentinas y se encontraran con unas pampas como con el formato que tenemos ahora,
seguramente no harían lo mismo. O sea, y eso creo que también es una de las cosas que por ahí no pensamos bueno, que nos cuesta el cambio y crear cosas nuevas y adaptarse al cambio y aceptar el cambio como posible es una de las grandes limitantes que tiene el ser humano en su contexto. Pero cuando le metes el intercambio generacional, el cambio va a venir por el propio cambio generacional. Tomemos otras actividades como la lechería, y hoy por hoy en el mundo la lechería se incorpora con tecnología o si no desaparece. Y así va a pasar también con la ganadería. El problema es pensar en la nostalgia que significa de muchos productores ganaderos que en definitiva en este contexto podrían no existir en el futuro si no reconocen que van a tener el intercambio generacional, porque todos terminan nuestro ciclo, o sea, todos en definitiva en algún momento tenemos que dar el paso, y entonces eso va a cambiar. Y la segunda cosa es que ayer casualmente con esto de estar encerrado, escucho webinar por todos lados, pero la realidad es que pensar en volver a la gente al campo, aparentemente cuando uno escucha a otros sectores, es una utopía muy grande. La gente cada vez va a haber menos gente en el campo. Para calcularlo en el mundo, se espera que en el 2050 solo el 10% de la gente esté en el campo. Probablemente Argentina pueda estar en un número un poquitito mayor que eso, por las características ambientales que tiene, pero la realidad es que vamos a tener mucha menos gente en el campo. Y por lo tanto vamos a tener que lograr aumentar la productividad, y aumentar la productividad fuerte con la gente, y bueno, y de todo este cambio de urbanización de la gente va a provocar mayores exigencias sobre el ambiente. Las ciudades presionan sobre el campo para que el ambiente sea más cuidado. Entonces, independientemente de lo que pensemos como sector agropecuario, lo que vamos a sentir es la presión permanente de otros sectores que nos van a reclamar que el lugar, en definitiva, esté cada vez más sano, más limpio y más protegido. Pero es muy amplia la pregunta y muy buena. Bueno, gracias Roberto. Miguel, no sé cómo estamos de tiempo, vos estás viendo ahí los chats, no sé cómo querés manejar esto. Mirá, la gente sigue aportando y la verdad que es bienvenido, pero habíamos quedado... Bueno, seguimos, hay más preguntas, ¿sí? Y más comentarios. Por ahí dice Francisco Caldentey, que lo dejamos hablar. Ah, no. Los insumos para producir pasto en ganadería muchas veces no tienen el impacto deseado, ya que si bien incrementan la producción forrajera, esta no necesariamente se traduce en el mismo impacto de la carne. José María Clays dice, en Francia el Estado subsidia a los productores que se quedan en el campo, a lo cual Jorge Latouf dice que la realidad de Francia hace que eso sea de importancia como política del Estado, les resulta más caro que se vayan a la ciudad. Bueno, son comentarios en general. Me parece que se cumplió el horario previsto para la reunión. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Si te parece, Pablo, podemos cerrar ahora. Bueno, un comentario cortito con respecto a todo esto último. Los invito a que miren el silito de chapa de autoconsumo y en función a lo que pasó con el silito de chapa de autoconsumo, empecemos a imaginarnos algunas cosas de por qué hay cada vez más. Gente, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. De vuelta, para nosotros esto es nuevo, nos es difícil
acostumbrarnos hasta mirar una cámara en vez de mirar las imágenes. Tiene toda una historia esto atrás del contacto directo con la gente para intercambiar y discutir. De cualquier manera, nuevamente 1.000.000 de gracias a ustedes por acompañarnos, a los chicos de Zona Campo por apoyar desde el principio esto, y a mis compañeros de INTA que con la logística hicieron posible esta discusión, que como les dije hoy, y espero que me sepan disculpar nuevamente, seguramente se llevan más broncas o más preguntas o más reflexiones que con las que vinieron, y esa era un poco la idea. Así que de verdad muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo, y esperemos que esto que nos está pasando, todos contribuyamos desde nuestros lugares, me refiero a la pandemia y a la cuarentena, colaboremos para que pase pronto y la terminemos de la mejor manera posible. Para nosotros fue una enseñanza, la cuarentena y la pandemia nos dejó esta manera nueva de hacer extensión en el INTA, así que no hay mal que por bien no venga. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.